Hola Alejandro. Muy buenos días. Un saludo fraterno y muy especial de parte de las personas e instituciones que unen sus esfuerzos para generar espacios de diálogo en los cuales se divulguen las diferentes acciones y proyectos adelantados en nuestros territorios. La Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, la Universidad de Guanajuato en México, la Universidad de la Frontera de Chile, la Universidad Autónoma Tamaulipas, México, la Municipalidad de Independencia en Chile, la Universidad Católica de Oriente y una serie de aliados y amigos exomeristas de la Escuela de Verano ofrecida en Trento, Italia, por el Centro para la Cooperación Internacional, la provincia de Trento, la OCDE y la Universidad de AFIT, le damos la más cordial bienvenida a nuestra jornada y a nuestro ciclo de encuentros denominados Agentes Latinoamericanos del Desarrollo Local, por medio del cual buscamos abordar durante este 2021 los impactos del COVID-19 en el territorio. Como ya es costumbre para nosotros, conmemoraremos esta jornada con la fotografía oficial, para lo cual le pido a todos los que quieran participar que por favor enciendan sus cámaras de manera que podamos dejar registro de esta actividad. Les agradezco si encendemos las cámaras. Correcto, muchas gracias. Hoy 30 de septiembre llevaremos a cabo nuestro tercer encuentro enfocado en el eje impacto social. Y la dinámica para este encuentro es la siguiente. En primer lugar, habrá presentaciones de nuestros invitados. Aquellos tendrán un máximo de 15 minutos para realizar sus intervenciones. Faltando 2 minutos, nuestro compañero Néstor Contreras hará la respectiva señal para que procedamos a redondear la idea. Y también tendremos un espacio seguidamente para las preguntas, las cuales les solicitamos muy encarecidamente escribir a través del chat de la reunión, donde las sistematizaremos y procedemos entonces a compartir con cada uno de nuestros ponentes. En esa medida, entonces, procedemos a dar inicio a las mismas. La primera ponencia, a cargo del alcalde de la Comuna de Independencia de Santiago de Chile, Gonzalo Durán Baronti, con el tema Rol clave de los alcaldes durante la pandemia. Gonzalo Durán Baronti realizó estudios de antropología y derecho, ha desarrollado una extensa carrera profesional vinculada a la gestión municipal en varias comunas de Santiago. En el ámbito internacional se ha desempeñado como observador de la OEA y ha participado en procesos electorales de Bolivia y Ecuador. Ha ostentado varios cargos significativos en el gobierno local y hoy preside la Comisión de Ciudadanía y Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades y es vocero y representante de la Red Chilena de Municipios ante el cambio climático. Además se encuentra liderando su tercer periodo al mando del municipio de Independencia y su gestión se ha caracterizado por otorgarle a la comuna un sello en favor del medio ambiente, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Bienvenido, señor alcalde, y entonces adelante con su presentación. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Vamos a poner la presentación, que es solo una pequeña imágenes que tienen como propósito compartir una reflexión. Primero quiero decir que Independencia es una comuna ubicada en el casco histórico de la ciudad de Santiago, para quienes no conocen, en pleno centro, a 2-3 kilómetros del Palacio de la Moneda, y aquí yo voy corriendo. Tiene una población de 145.000 habitantes, de manera que se pueden dar una imagen de lo que representa desde el punto de vista, geográfico. Estamos viendo si corre la presentación. Por supuesto, como siempre ocurre en estos casos, no corre. No, pero no está puesta en formato, perdonen, ¿eh?
Bájala con el puntero, Magda. Sí, 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 yo lo voy a bajar acá porque efectivamente no está puesta en formato PPT. Bueno, voy a ir corriendo yo mismo. Primero quiero hacer una aclaración. Cuando nos propusieron que pudiéramos conversar un poquito respecto al rol de los gobiernos locales en la pandemia, en algún momento tuvimos la tentación de pensar en todas aquellas iniciativas, proyectos, programas, en fin, destinados a enfrentar la pandemia y sus efectos, y sin embargo después la verdad es que pensamos que tenía quizás más sentido pensar un poquito en el rol, entre comillas, más político de los gobiernos locales, sobre la base de dos consideraciones. La primera, Chile es un país que tiene graves y profundas desigualdades sociales y también territoriales, y por tanto tenemos ciudades muy segmentadas, y en ese sentido el impacto de la pandemia no es lo mismo dependiendo de en qué zona geográfica del país y de qué manera impactan las comunidades dependiendo de dicha localización. Y una segunda dimensión es que junto con estas graves y profundas desigualdades tenemos un país muy centralista, viene avanzando progresivamente en procesos de descentralización, y yo creo que ambas cuestiones, la desigualdad por un lado y el centralismo por otro, de algún modo impactaron en la manera de abordar los temas de la pandemia, y eso evidentemente nos puso a los y las alcaldesas en un rol, creo yo, no solo de enfrentar tareas, sino también de enfrentar eh, estas tensiones, ¿no?, derivadas de estos dos aspectos. Esto es solo una imagen que da cuenta de cuando parte la cuarentena en la región metropolitana, parte con 7 comunas, que son las comunas de la zona oriente de Santiago, que son las comunas además más ricas, y algunas de las comunas del centro, la comuna de Santiago, que es la que está ubicada en el centro del casco histórico, e Independencia, que está a un costado. Y aquí ya quiero empezar como a comentar un poco esta reflexión más general que estaba señalando. Hay una frase que causó mucho impacto, mucha controversia, que es la del ministro de Salud de la época, que es quien dirigió, condujo en los primeros meses el abordaje de la pandemia, y después ya de más de 4 meses, no solo de establecer estrategias sanitarias, una de las cuales se denominó cuarentenas dinámicas. Esto es que se establecía cuarentenas para algunas comunas de las ciudades, incluso a veces en una parte de la comuna, haciendo prácticamente impracticable la fiscalización y, por supuesto, impidiendo que pudiéramos tener un control efectivo de la tasa de contagio. Pues bien, después de varios meses de implementar esta estrategia, en algún momento, y con la resistencia de los y las alcaldesas de las ciudades, se manda esta frase que creo que es bien de antología. Dice: hay un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta, no sé, expresión, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. ¿Y por qué quisimos poner esta frase? Porque quizás uno de los elementos que da cuenta de la manera en que se abordó la pandemia tiene que ver con esta concentración de las decisiones en el nivel central, y además en personas que después de desplegar la estrategia simplemente reconocen no tener conciencia de estas graves y profundas desigualdades, y de que por tanto los efectos que va a tener sobre la población van a ser distintos dependiendo de la ubicación geográfica. Por ejemplo, el tema de la migración, que evidentemente representa una complejidad, una manera particular de incorporar sutilezas en el abordaje de la pandemia. En el caso de Independencia, nosotros tenemos más de un 40% de población migrante, para que se den más o menos una idea. Y por tanto, evidentemente que hay allí necesidades desde el punto de vista no solo de la definición de una política gruesa, sino también de las realidades socioculturales, de las distintas
políticas públicas sanitarias de los países de origen que de algún modo determinan el grado de confianza o no en la información de riesgo que se comunica, incluso consideraciones idiomáticas, como por ejemplo que tenemos un porcentaje importante de población haitiana y que por tanto había que tener la capacidad de ir adecuando al creol de manera de tener plena integración del conjunto de la población. Y con un agravante adicional, y es que mucha gente, muchos migrantes, a veces tenían el miedo de que si confesaban, por ejemplo, estar contagiados, creían que ponía en riesgo su condición de permanencia en el país, dependiendo de si tenían regularizada su situación migratoria, en el contexto de un gobierno que evidentemente ha tenido un discurso en materia de migración bien poco amigable con las condiciones de integración latinoamericana. Una segunda dimensión y que está muy relacionada es el hacinamiento. No, por supuesto, no solo la población migrante, pero también influye un volumen importante de migración, hace que en nuestra comuna y en muchas comunas de la ciudad de Santiago y del país se vivan importantes niveles de hacinamiento en lo que nosotros denominamos viviendas colectivas. Casas, casonas que algunas vez fueron construidas para 6, 8 personas y en las cuales terminan viviendo 30, 40 personas, a veces en condiciones infrahumanas. Y obviamente, por ejemplo, que una persona se contagiara, hacía que rápidamente se difundiera el contagio en una población mucho mayor. Y por eso es que nosotros creíamos que había que implementar estrategias distintas de esta línea gruesa que fijaba el gobierno central y que diera cuenta de estas realidades. Por ejemplo, en el inicio de la pandemia, la autoridad sanitaria estableció que se iba a aplicar PCR solo a las personas con síntomas. Y nosotros creíamos que teníamos que aplicar no solo a las personas con síntomas y a sus contactos estrechos, sino a un radio un poquito más amplio, teniendo presente que las condiciones de hacinamiento podían hacer que la propagación del contagio fuera mucho más rápida, cuestión que, por supuesto, ocurrió. Otra dimensión es la del trabajo precario, porque el gobierno estableció una política sanitaria muchas veces restrictiva, cuestión que nosotros compartíamos, en el sentido de establecer estas cuarentenas. No compartíamos estas cuarentenas dinámicas que era muy difícil de controlar, creíamos que había que generar grandes zonas donde se definieran estas cuarentenas, pero no fue acompañado oportunamente de medidas sociales y económicas que permitieran garantizar que la gente se mantuviera en sus casas. Y por tanto, en condiciones de mayor pobreza, de mayor vulnerabilidad, de falta de un trabajo estable, de un contrato, etcétera, obviamente que la gente, aun cuando tuviese estrictas medidas de control sanitario, de cuarentena, la gente se veía en la obligación, con el propósito de subsistir, gente que vive a diario, tenía la obligación de salir a las calles a intentar proveerse de recursos, del alimento, y por tanto hubo una disociación entre estas medidas de cuarentena total, que funcionaba muy bien en sectores altos, y que significaba que la gente salía igual a trabajar en el mercado informal en los sectores más vulnerables, razón por la cual en los sectores más vulnerables era más difícil el control del contagio, se desarrollaba mucho más a nivel de las distintas comunidades y por supuesto producía efectos de salud también mucho más graves, como la saturación más primaria de los centros de salud, o por ejemplo un incremento de la tasa de mortalidad, teniendo presente que ya los estudios lo muestran. Tuvimos una tasa de mortalidad mucho más alta en las comunas, en los sectores más vulnerables, y por tanto moría más gente en la medida en que había mayores condiciones de pobreza, y estos factores de algún modo contribuían a que no se pudiera enfrentar de manera adecuada. Aquí una mención que creo que también es importante. El Estado central tenía un discurso de que estaba todo cubierto y que efectivamente estaban tomadas todas las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia, y lo que nosotros comprobamos en terreno es que
Eso no era así, los hospitales públicos no contaban con los insumos necesarios, con las mascarillas, en fin, con los elementos de protección personal. Por ejemplo, constatábamos que los ELEAM, establecimientos de larga estadía para adultos mayores, o los hogares de ancianos, como se les llamaba antiguamente, que dicho sea de paso, es donde mayor cantidad de población murió en Europa y en distintas partes del mundo, es precisamente en estos centros. Nosotros propusimos, los alcaldes, muy tempranamente que hiciéramos testeo masivo en estos centros y que garantizáramos las condiciones sanitarias, y finalmente fuimos los municipios los que tuvimos que subsidiar al Estado con el propósito de entregar los elementos sanitarios necesarios, contraviniendo a veces las disposiciones sanitarias. Teníamos que aplicar test PCR a toda la población para tratar de minimizar el impacto en materia de número de fallecidos. De hecho, en el caso de Independencia y en el resto de las comunas también, precisamente fue en estos hogares donde se concentró la mayor cantidad de personas fallecidas. De manera que la autoridad central ha demostrado tener poca sensibilidad ante las demandas locales, que eran las que expresábamos a partir de visibilizar la realidad concreta de nuestros territorios, y además incorporando esta variable de desigualdad social y territorial que de algún modo nos ponía en obligación de visibilizar realidades mucho más específicas que la autoridad central no podía ver. Y ya en el ámbito de algunas de las iniciativas que fueron desplegándose desde los gobiernos locales, desde las comunidades, no solo desde los gobiernos locales, desde la población, ¿no? En particular en materia de los efectos sociales que fue generando la pandemia, fue la proliferación de acciones que no veíamos prácticamente desde los tiempos de la dictadura, que eran las ollas comunes o cocinas comunitarias, como le llamábamos nosotros. Grupos comunitarios autogestionados que se organizaban para cocinar para sus vecinos que, por razones de dificultades para movilizarse, por razones de contagio o simplemente por los efectos sociales de aquellas personas que no podían salir a trabajar, se les proveía una ración de alimento al día. Y lo que nosotros hicimos como municipio fue articular una capacidad de apoyo a todas estas cocinas comunitarias, entregando los alimentos, los insumos, las materias primas necesarias, el gas, en fin, para que se tradujeran en una acción efectiva. Llegamos a tener en el caso de nuestra comuna más de 25 cocinas comunitarias que atendían a un vasto sector de la población, por supuesto la más vulnerable y muchas veces la de mayor edad, que vivían solos y solas. Una segunda dimensión es la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, incluido la relación con las empresas. El municipio era el actor más próximo a la ciudadanía, con mayor capacidad para entregar respuesta a estos problemas que hemos señalado, que son, como por así decirlo, las múltiples aristas que generó la pandemia. Y en el caso nuestro, establecimos relación, por ejemplo, con empresas que hacían importantes donaciones de alimentos que permitía llegar a las comunidades escolares, a las familias, o con otro tipo de instituciones que nos permitían llegar con artículos de aseo u otras, tanto para las personas contagiadas como para la población más vulnerable. Otra dimensión que fue bien importante fue la de empujar, de impulsar, de promover que efectivamente la información adecuada para la toma de decisiones de la población fuera transparente. En un primer momento importante no se quiso entregar información del número de fallecidos por comuna, cuestión que a nosotros nos parecía bien importante porque era una variable que había que considerar en las estrategias sanitarias. Esto, después de una larga pelea, finalmente pudimos conseguirlo. Un segundo ejemplo es que en materia de tasa de contagio, de número de personas que se le aplicaba PCR, etcétera, tampoco teníamos información desagregada. De manera que tuvimos siempre una atención, y ahí jugamos un rol más político, pero también de visibilización de los datos sanitarios, que nos permitió ir corrigiendo las estrategias impulsadas por el gobierno a partir de los datos que nosotros creíamos que eran determinantes. Y aquí, ya para resumir algunas de las otras cosas que fueron motivo de controversia, que fue parte del rol que jugamos nosotros, por ejemplo, cuando
pasamos de las estrategias de cuarentenas dinámicas a cuarentenas regionales. Esto fue solo posible sobre la base del esfuerzo de los gobiernos locales por instalar la idea de que había que generar macrozonas en las cuales hubiera estrategias sanitarias comunes a objeto de tener respuestas comunes, capacidad de control común y, por supuesto, entender que las ciudades son interdependientes y, por tanto, que en la medida en que cubríamos las necesidades de los sectores más vulnerables de la ciudad, también hacíamos que esas personas no se desplazaran a otras comunas, eventualmente de más altos ingresos, en que hacíamos que, especialmente en el transporte, siguiera difundiéndose el contagio. Otro ejemplo, una resistencia del gobierno central en virtud de consideraciones económicas a cerrar los centros comerciales, los malls. Esto fue una pelea que impulsamos los alcaldes, incluso al límite de la legalidad en el sentido de nuestras atribuciones, y finalmente logramos que efectivamente se cerraran dichos centros que estaban siendo importantes puntos de distribución del contagio. Bueno, ya lo mencioné, el tema de información en relación a las muertes, y probablemente otra que fue bien importante fue la suspensión de las clases en el sistema escolar. Nosotros somos sostenedores, es decir, la educación pública depende todavía del sistema municipal, de los municipios, y fuimos los que impulsamos la suspensión de clases, entendiendo que, aun cuando en ese momento los escolares tenían infinitas menores tasas de contagio, eran vectores que podían significar contagio a sus casas. Y por tanto, esta fue también una disputa, en este caso con el Ministerio de Educación, que se resolvió exitosamente desde el punto de vista que pudimos también contener el contagio en este espacio. Lo propio ocurrió después, ha ocurrido con el tema de la vuelta a clases y la determinación de cuándo estaban las condiciones sanitarias, pero también sociales, para un retorno presencial a clases, que finalmente es lo que ha ocurrido a partir de hace un par de meses con mayor normalidad. Aquí una imagen de lo que eran los centros comerciales con grandes aglomeraciones y un gobierno que se resistía a cerrarlos, privilegiando el interés comercial y económico por sobre el interés sanitario, disputa que fue resuelta en favor de los intereses que promovíamos los municipios. Ya estamos terminando, una cosa que creo que es bien importante a propósito de las clases. Tuvimos que trabajar con profesores, con toda la comunidad educativa, con los asistentes y las familias para desarrollar clases virtuales, telemáticas, y esto evidentemente representaba un esfuerzo importante de innovación, de creatividad, pero también tuvo que enfrentar estas desigualdades de las que hablábamos. No es lo mismo hacer clases telemáticas en una casa donde viven 9 personas hacinadas, con un teléfono como única fuente de contacto telemático, con una internet de mala calidad o sin internet, etcétera, de manera que esto constituía una dificultad muy importante en que la variable social, por supuesto, representaba un desafío adicional, y en el caso nuestro fuimos de conjunto para la carencia de tecnología. Por ejemplo, que había muchas familias que no tenían un computador, en algunos casos lograban tener algún elemento tecnológico, pero en una familia donde habían 3 o 4 estudiantes, de manera que tuvimos que desplegar iniciativas para dotar de tablets, de computadores, en fin, y de internet a las familias de nuestras comunidades educativas. Otra externalidad importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te cortó? Esto es tu micro, creo. No, le digo 3 minutitos para ir cerrando, alcalde, para ir... Pero ¿me escucho ahora, no? Sí, se escucha muy bien. Ya. Entonces estamos terminando. Perfecto. Otra cosa que creo que es bien importante señalar es que los municipios tuvimos que desplegar una enorme capacidad de atender otro efecto del hacinamiento y de las cuarentenas prolongadas, no solo del hacinamiento, más bien de las cuarentenas prolongadas con las familias al interior de los hogares por mucho tiempo. Por supuesto, el hacinamiento contribuye en que vimos que se dispararon las tasas de violencia intrafamiliar.
y por tanto tuvimos que ser capaces de desplegar nuevas estrategias para atender especialmente la situación de violencia contra las mujeres y los niños y niñas, y esto significó redefinir el vínculo con los hogares, definir estrategias policiales y de seguridad municipal, desarrollar estrategias comunitarias que permitan visibilizar e identificar dónde ocurrían estas cosas y generar medidas de protección cuando obviamente se dificulta adicionalmente que la mujer, que es la principal víctima de violencia, pueda salir de su casa en caso de una situación compleja, estando en cuarentena total o toque de queda, y por tanto tuvimos que desplegar estrategias que fueron desarrolladas muy fundamentalmente desde el nivel local. Por supuesto, estrategias que incluían el uso de líneas telefónicas, de elementos tecnológicos para alertar en caso de que se produjeran situaciones de este tipo. Bueno, nos correspondió y se visibilizó el muy importante rol de la atención primaria de salud. El gobierno partió con una estrategia que ponía mucho foco en los hospitales, en las unidades críticas, en circunstancias que la estrategia más exitosa fue finalmente todo lo que podíamos desarrollar en el nivel local, no solo en materia de atención, sino lo que se denominó testeo, trazabilidad y aislamiento, que fue la dimensión que llevó adelante la salud primaria. Después de un proceso de búsqueda activa de PCR, salimos a las calles, a los barrios, a todos los centros donde había gente, con el propósito de desarrollar estrategias, y pasamos en muy poco tiempo de 300 PCR que se aplicaban al mes a más de 3.000. Incluso me atrevería a decir que después superamos con creces esa cifra. Lo propio hemos continuado ahora con la vacunación, que si bien es cierto, ha habido ahí una estrategia correcta de asegurar la provisión de vacunas, ha sido la salud primaria, que depende de nosotros, la que ha garantizado que este proceso se lleve adelante de manera exitosa. Pues bien, ustedes pueden ver, los gobiernos locales hemos tenido que enfrentar una pandemia y los efectos sociales y económicos sobre la base de tener una tensión, una disputa permanente con el nivel central, visibilizar las desigualdades de nuestros territorios que determinaban un poco las condiciones en que se expresaba la pandemia, y finalmente lo que ha ocurrido no solo es que hemos progresivamente, por supuesto esto no está resuelto, ir generando condiciones para ir saliendo progresivamente de esta grave crisis global y en el caso nuestro local, sino que además la pandemia creo que nos deja muchísimos aprendizajes respecto de la enorme importancia de otorgar más atribuciones, capacidades a los gobiernos locales, que es el órgano del Estado más próximo a la ciudadanía y que finalmente fue la que contribuyó, creo yo, de manera mucho más decisiva desde el punto de vista institucional y político, a generar las condiciones para resguardar la salud y la vida de la población. Muchas gracias. Agradecemos enormemente al señor alcalde Gonzalo Durán por esta intervención. Créame que mientras usted dialogaba con nosotros, nos contaba un poco su experiencia, no podíamos apartarnos de lo que vivimos en nuestros territorios. Justamente Colombia también es un estado, dice la Constitución, descentralizado, pero verdaderamente muchas de las atribuciones están en el gobierno central, y creo que para los chicos que están hasta ahora conectados con nosotros van a surgir muchas inquietudes respecto a esto. Adicionalmente, un tema de territorios muy conocidos, compartimos temas de desigualdad, temas de concentración de poder, que bueno, nos dará mucho para conversar. Damos paso entonces a la segunda ponencia, nuestro amigo peruano Roger Bustamante, quien nos va a hablar de la Alianza por los Jóvenes, promoviendo liderazgos juveniles en el territorio. Roger es sociólogo, magíster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica de Perú y magíster en gerencias de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local de la Universidad de AFIT. Cuenta con más de 8 años de experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, con énfasis en el desarrollo del planeamiento estratégico, manejo de enfoque de desarrollo local, desarrollo de base y elaboración de proyectos de desarrollo. Roger, muchas gracias, hermano, por aceptar esta invitación y adelante.
Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos por la invitación. Buenos días a todos. Yo desde, digamos, el alcalde nos ha dado una muy interesante exposición sobre lo que se está haciendo desde el ámbito público, desde la autoridad pública. Yo vengo a través de una experiencia desde el sector público, pero hay puntos que se conectan mucho en el trabajo a nivel de articulación, ¿no? Y yo quería mencionarles esta experiencia que nosotros estamos trabajando llamada Alianza por los Jóvenes desde la Asociación UNACEN. Antes de entrar propiamente a esta iniciativa, quería contarles rápidamente qué es la Asociación UNACEN. Sí, bueno, nosotros somos una organización de responsabilidad social corporativa de de la empresa cementera Unión Andina de Cementos, que es una de las empresas cementeras aquí en Perú, una de las más grandes, no decir la más grande, ¿no? Que tiene justamente esta organización de responsabilidad social, ¿no? Nosotros, como parte de nuestro trabajo, desarrollamos proyectos de responsabilidad social e inversión social privada, ¿no? Eh, Tratamos de que sea de alto impacto y que hemos tenido en este contexto diferentes aprendizajes y logros, ¿no? Mediante una estrecha colaboración con los diferentes sectores público, privado, ¿no? Sociedad civil y la cooperación internacional y la academia también, ¿no? Trabajamos en diferentes líneas de intervención, infraestructura social, medio ambiente, salud, educación y relaciones comunitarias. Buscamos mucho a través de nuestros proyectos la participación activa de la comunidad organizada y de otros actores, como hemos mencionado, que son parte, digamos, del sector de la sociedad, ¿no? Yo en este contexto tenemos bueno, un grupo de proyectos, pero quiero hablarles en el nivel de educación que está en el cual está involucrado esta iniciativa llamada Alianza por los Jóvenes, ¿no? Nuestro ámbito de intervención está ubicado en dos grandes territorios, digámoslo así, ¿no? Uno es en Lima, que es la capital del Perú, ¿no? En Lima metropolitana, al sur, Lima Sur, donde se encuentra nuestra planta nuestra primera planta de cementos, ¿no? En Atocongo, se llama Planta Atocongo, donde tenemos, digamos, una zona de influencia principalmente en 4 distritos, ¿no? Que es parte de Lima metropolitana, ¿no? Villa María del Triunfo, Pachacama, Villa El Salvador y Lurín. Y la otra planta, que está en el centro del país, ¿no? En la región Junín, en la provincia de Tarma, ¿no? Y que está, digamos, ubicado que tiene como zona de influencia la Unión Leticia, que es un distrito de la provincia de Tarma, ¿no? En el centro poblado Condorcocha y otras comunidades campesinas como Chancha, Huancoy, Saxamarca, Palca, Cobamba, ¿no? La primera planta, digamos, por la zona de intervención tiene unas características por ser una zona más urbana y periurbana, ¿no? Y la planta en Tarma también está rodeado tiene comunidades con unas características más rurales, ¿no? Entonces esto implica que nuestras intervenciones se adapten, ¿no? Y a la dinámica y las características del territorio y las personas que viven allí, ¿no? Entonces es importante mencionarlo, ¿no? Ahora bien, quiero pasar a esta iniciativa que hemos trabajado, un poco les mencionaba lo anterior como para que nos conozcan, pero también quiero mencionarles que tenemos una iniciativa particular, que es el motivo por el cual estoy aquí presente, donde nosotros hemos empezado a trabajar hace 2 años el tema con jóvenes, ¿no? Nosotros teníamos una serie de iniciativas, digamos, que habíamos hecho a través de proyectos con la cooperación internacional, con intervenciones focalizadas en el territorio donde intervenimos, ¿no? Y quisimos trabajar una plataforma, una red de organizaciones que trabajen por la juventud, ¿no? Que sea de manera más, el impacto sea mayor, ¿no? Y antes aquí les quiero dar un pequeño, digamos, contexto de la juventud, de los jóvenes en Perú, ¿no? Son cerca de 8 millones de jóvenes peruanos, ¿no? Que están ubicados, que digamos que son considerados jóvenes entre el grupo etario 15 y 29 años, que así lo considera a nivel el Estado peruano, ¿no? Que equivale más o menos al 25% de la población. De este grupo de 8 millones, más o menos 3 millones, casi 3 millones están en Lima metropolitana, que es donde me voy a centrar un poquito, ¿no? El 56% cuenta con empleo, 21% se dedica enteramente a estudios y el otro 18% que no estudia ni trabaja, ¿no? Es evidente es importante mencionar, mejor dicho, que estas son cifras del año 2019. Después de la pandemia ha habido bueno, y aún continúa, ha habido un tema
digamos, de estas cifras no han mejorado, al contrario, han retrocedido, que ha afectado, ¿no?, a este sector de la sociedad. Y es importante mencionarlo porque muchas veces cuando se habla de grupos vulnerables, ¿no? No se deja de lado, al menos en nuestro caso sucede, a los jóvenes, ¿no?, que es un grupo que se está integrando al ámbito laboral, se está integrando al nivel de la formación y la educación que ellos tienen, ¿no?, como parte, iniciándose como ciudadanos en el sentido de intervenir y aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo y por eso creemos que es un sector súper importante con el cual trabajar, ¿no?, de la mano. Entonces, en este contexto, ¿no?, como les comentaba, surge Alianza por los Jóvenes, ¿no?, que es una plataforma, una red, ¿no?, que busca a integrar diferentes organizaciones que trabajen por la juventud o organizaciones juveniles que estén haciendo iniciativas para tener mayor impacto, ¿no?, de manera que podamos articular, ¿no?, y que sean de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el sector público, ¿no?, que nos parece muy importante y ahora lo voy a mencionar, ¿no? Nosotros como plataforma tenemos estos objetivos, ¿no? Quiero mencionarlos rápidamente, ¿no? Uno es motivar el intercambio de conocimientos, experiencias, recursos y entre diferentes organizaciones juveniles y que trabajen por los jóvenes, ¿no? El otro es el tema de articular esfuerzos para promover incidencia pública. Esto es a nivel macro, ¿no? Esto es súper importante y aquí trabajamos justamente con la autoridad pública, con el sector público, ya lo voy a mencionar, lo voy a tratarlo. Y por último, generar espacios y oportunidades de empoderamiento a jóvenes líderes capaces de promover cambio, ¿no? Esto es un nivel micro, más focalizado, ¿no?, que también aquí voy a mencionar un caso que hemos venido trabajando en el contexto de esta plataforma, ¿no? Como parte de esta red, ¿no?, hemos realizado reuniones de articulación que nos ha permitido visibilizar e intercambiar información entre diferentes organizaciones de la sociedad, ¿no? Desde como decía, el sector público, por ejemplo, SENAJO, que es la Secretaría Nacional de Juventud, la Municipalidad de Lima, ¿no?, que tiene toda una política de juventud metropolitana, que les voy a comentar, el tema con PNUD también acá en Perú, el tema con otras organizaciones como Millennials Movement, que es una organización peruana, pero tiene influencia a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces ha sido importante el tema de visibilizar estos esfuerzos, y en el contexto de la pandemia, que para muchos de nosotros cambió todo, digamos, tuvimos que readaptarnos, ¿no? Y en este caso el tema de hacer reuniones virtuales también, ¿no? Hicimos también un premio de jóvenes, ¿no?, que a través del contacto con estas organizaciones y las redes que ellos tienen, nos permitió convocar organizaciones juveniles que participaran en este concurso, ¿no?, y en temas de acción colectiva y de medio ambiente, y nos permitió, digamos, contactar organizaciones juveniles de todo el Perú, ¿no? Eso fue interesante, ¿no? Cómo a partir de una plataforma con organizaciones que ya conocen su territorio, su zona, puedes, digamos, ampliar e impactar, ¿no? Pero yo quiero centrarme en dos casos que hemos, con dos organizaciones particularmente, que hemos trabajado de la mano, principalmente, sobre todo durante la pandemia, ¿no?, que nos ha permitido tener un mayor impacto a nivel de incidencia pública, a nivel focalizada. A nivel de incidencia pública con la Municipalidad de Lima, ¿no? Con la Municipalidad de Lima, que tiene todo un trabajo de buscar promover el desarrollo y la capacitación e involucramiento ciudadano de los jóvenes, ¿no?, en Lima Metropolitana, ¿no? Nosotros somos parte de un comité metropolitano de juventud, que en este contexto de la plataforma nos involucramos, ¿no?, gratamente con la Municipalidad de Lima, y pudimos ser parte de este sistema metropolitano de juventudes, y buscando el tema de la incidencia pública, ¿no? Por un lado, ¿no?, la participación y asistencia de nuestra parte con otras organizaciones que forman parte de este comité, lideradas por la municipalidad, ¿no? A nivel de articulación y fortalecimiento. Por el otro lado, fomentar la creación y fortalecimiento de consejos distritales a nivel de municipios distritales que forman parte de la Municipalidad de Lima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no?, para la participación de la juventud. Y particularmente en Lima Sur, que como ustedes han visto es uno de los territorios en los cuales tenemos nosotros nuestra mayor zona de influencia, ¿no? Y otro aspecto súper importante es en la difusión y fortalecimiento de la Estrategia Metropolitana de Juventud, que es una especie de política y guía de acción para los municipios distritales, que fomentó
con el liderazgo de la Municipalidad de Lima, y que en las cuales nosotros pudimos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y también adaptado a nuestro territorio, ¿no? Eso fue súper importante, y este documento y esta guía de acción ya se encuentra aprobada y actualmente en proceso de implementación, en la cual nosotros estamos participando a través de diferentes ejes que son muy parecidos a los ODS, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con los jóvenes, con las organizaciones juveniles, ¿no? Yo quiero mencionar particularmente el caso de los consejos distritales, ¿no? Que es una instancia de representación de los jóvenes a nivel distrital, que está conformado por organizaciones juveniles cuya participación tiene voz, les permite darle reconocimiento y voz ante los municipios distritales, ¿no? Y permitir poner en mesa o trabajar proyectos que les permita a este sector su desarrollo y capacitación, y también el tema de ciudadanía, ¿no? De poder involucrarse y estar atento de lo que hace la municipalidad en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, estos consejos, lamentablemente en Lima Metropolitana, que está conformado por 42 distritos, no son muchos, o sea, si bien existe la reglamentación, pocos han sido conformados. Entonces, se ha ido buscando, y es nuestro interés también fomentarlo, la conformación o digamos, la formación de estos consejos distritales que les permita a los jóvenes tener mayor participación, ¿no? Como ven, acá están las funciones, no voy a entrar en detalle, pero es importante porque permite la articulación de diferentes actores clave, ¿no? Desde la municipalidad distrital, con, digamos, la guía de la Municipalidad de Lima, y las organizaciones de jóvenes, digamos, que son integrantes de este consejo, que tienen un cierto grado de autonomía, ¿no? Y otros actores dentro del territorio de la municipalidad distrital, como el sector privado, en este caso nosotros, ¿no? Como asociación UNACEN. Entonces aquí esto es un pequeñito mapa, ¿no? donde podemos ver, acá este Lima Metropolitana, ¿no? Que está conformado por 42 distritos, municipalidades distritales, ¿no? De los cuales muchos, aquí, bueno, lo dividimos nosotros en Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, aquí estamos nosotros porque es Lima Sur, ¿no? Se han ido conformando estos consejos distritales, algunos están en proceso de formación, entonces nosotros hemos tratado de promover e impulsar, ¿no? Con el apoyo de la Municipalidad de Lima, la conformación de consejos distritales en Lima Sur, ¿no? Hemos logrado, con un apoyo y acompañamiento, y bueno, obviamente el liderazgo, y es importante decirlo, de la Municipalidad distrital, en este caso San Bartolo, que se conforme en consejos distritales. Y en base a esta experiencia, estamos ahorita colaborando para que se conformen 3 distritos, en las cuales son nuestra zona de influencia, que pertenecen a nuestra zona de influencia, que es San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. El proceso de conformación no es fácil, necesita también el liderazgo de la Municipalidad distrital y la participación, obviamente, de los jóvenes organizados, ¿no? Entonces, en ese aspecto queremos mencionar cómo a través de digamos, un medio, un marco que ya lo tiene establecido la Municipalidad de Lima, hemos podido nosotros apalancar una articulación, ¿no? Para colaborar, ¿no? A través de nuestro expertise, nuestro conocimiento del territorio, y también aprovechando las redes y impacto y alcance de la municipalidad, ¿no? De la autoridad pública. Eso nos parece súper importante, ¿no? Y aquí hay algunos pequeños resultados o cosas que hemos hecho que, digamos, impactan a nivel de incidencia pública, ¿no? Se ha creado, como dije, en este distrito de San Bartolo, en Lima Sur, ¿no? El Consejo Distrital, se ha participado como vocal del Comité Electoral para las Elecciones Públicas de una junta directiva de un Consejo Metropolitano de Participación Juvenil, es decir, de organizaciones juveniles a nivel metropolitano, que tengan representatividad y voz ante la municipalidad distrital. Este tema que les mencioné de la estrategia metropolitana, ¿no? que se logró la aprobación del documento, y con nuestro aporte también creemos que es muy importante mencionarlo, ¿no? Y que ahora actualmente, como dije, se encuentra en proceso de implementación, ¿no? Se continúa participando en reuniones de comunicación y difusión de esta estrategia metropolitana, y como les comenté, en la conformación de los consejos distritales en nuestros distritos, que eso para nosotros estamos en ese proceso de conformación y de convocatoria y de conversación y contacto con las asociaciones juveniles, ¿no? Esto nos ha permitido, y esto es súper importante, ampliar digamos, contactos de comunicación hasta 47 organizaciones juveniles de Lima Sur, ¿no? Más o menos 183 jóvenes, ¿no? En los diferentes distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Pachacamac, ¿no? Entre todos ellos juntos más o menos conforman más de 1 millón de habitantes, ¿no? En Lima, que es un número súper considerable para impactar, ¿no?
a través de este tema en el sector, en este tema de juventudes, ¿no? Esto es a nivel del trabajo que hemos venido y que actualmente estamos realizando con la Municipalidad de Lima, ¿no? Y luego también quiero comentarles con otro actor a nivel de un sentido más focalizado, ¿no? En nuestro territorio para fomentar liderazgos juveniles, ¿no? O líderes juveniles con perfiles que permitan impactar a nivel local, ¿no? Hemos podido tener una alianza con la World Youth Alliance Latinoamérica, ¿no? Que es una organización, una red internacional de jóvenes, ¿no? Que tiene diferente intervención en diferentes países y que está asociada a las Naciones Unidas, ¿no? Ellos Estimado tienen... Roger, ¿Perdón? sí, estimado Roger, van quedando 3 minutos para cerrar Listo. la Sí, presentación. justo ya estoy culminando, te agradezco. Gracias. Ellos tienen, la World Youth Alliance tiene un programa de entrenamiento certificado que es gratuito, ¿no? Y que les permite a los jóvenes tener, capacitarlos en temas de fundamentos de dignidad humana y derechos humanos. Y es interesante porque en estos procesos de capacitación ellos pueden tener contacto con jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Y intercambiar ideas, debatir, ¿no? Tener posturas críticas en estos temas que ellos mencionan relacionados al tema de la libertad, la cultura, la dignidad humana, la solidaridad, entre otros temas, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido a nosotros, en base a esta alianza, convocar a jóvenes, ¿no? Que con esta vocación de servicio, con este perfil, que ellos puedan postular, si bien el programa es gratuito, ellos tienen que pasar por un proceso de postulación, ¿no? Y nosotros hacemos un proceso de asesoría y acompañamiento, de manera que también generar autonomía en los jóvenes, ¿no? Entonces hemos logrado que 30 jóvenes líderes de Lima Sur sean parte de esta iniciativa, ¿no? De las cuales 4 jóvenes que han postulado directamente, han culminado este programa de entrenamiento y 4 actualmente se encuentran llevándolo, ¿no? Se encuentran en proceso de formación, ¿no? Con estos 30 jóvenes que son parte también de esta iniciativa, nosotros también estamos llevando un programa de fortalecimiento a través de la asociación UNACEN, ¿no? Entonces la idea es generar esta capacitación y autonomía. Más en líneas generales, con lo que hemos trabajado con la municipalidad y este tema con la World Youth Alliance, creo lo que nosotros buscamos es no crear la pólvora, sino generar un proceso de articulación, ¿no? Que nos permita aprovechar ya marcos desarrollados, iniciativas desarrolladas en este contexto, aún a pesar de la pandemia, ¿no? Que a pesar de la crisis, más allá del tema de la emergencia sanitaria, nos permita aprovechar ciertas oportunidades, ¿no? Verlo como oportunidades para impactar en el territorio, ¿no? Entonces, ese es principalmente el mensaje que yo quiero vertir en esta exposición y con esta iniciativa, ¿no? Desde diferentes puntos, tanto a nivel macro como a nivel más micro, ¿no? Mencionándolo de esa manera. Muchas gracias por la participación. Bueno, en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar si desean mayor información, ¿no? Tenemos acá como Asociación UNACEN en Facebook, Instagram, YouTube, ¿no? En nuestra página web. Gracias, Muchas Jorge. gracias. Gracias, Roger. Muchas gracias a nuestro amigo Roger Bustamante desde Perú. Llama la atención que en este último año y medio, que hemos estado un poco concentrados en el tema de pandemia, pues todavía las organizaciones públicas y privadas continúen dándole vida a esas alianzas y justamente promoviendo la participación de los jóvenes. En Colombia justamente nos encontramos en proceso electoral también de elección a cuerpos colegiados en los cuales participan aquellos. Damos lugar entonces a la tercera ponencia e invitamos al distinguido profesor mexicano Juan Francisco Castañón, que nos va a hablar sobre la cuantificación de desperdicios de alimentos y estrategias para su reducción en sede Victoria, Tamaulipas. Juan Francisco es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscrito a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencias en Alimentos, maestro en Ciencias y Tecnología de Alimentos, licenciado químico farmacéutico biólogo y es docente de la licenciatura en Nutrición y doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento. Pertenece además a la Red de Seguridad Alimentaria y Valoración de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Profesor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, maestro. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, voy a comenzar lo que es a platicarles un poco acerca de esta parte que estamos realizando aquí en el estado de Tamaulipas
con respecto a la cuantificación de desperdicios de alimentos y el objetivo más que nada de esta ponencia es mostrarles algunas de las estrategias que hemos implementado en los hogares de tamaulipecos como una de de parte de lo que realizamos en lo que es el Cuerpo Académico de Gestión y Transferencia del Conocimiento. Entonces, a manera de introducción, como sabemos actualmente, pues la economía mundial, debido a la pandemia provocada por COVID-19, pues vive una crisis tanto sanitaria, humana y económica, la cual pues está evolucionado continuamente y nos ha puesto o nos ha evidenciado que hay ciertas brechas en las cuales habíamos estado no considerando o no viendo su impacto social, y esta pandemia pues muchas de estas brechas las evidenció. De hecho, del principal impacto pues es la desprotección de los sectores más pobres y las dificultades que enfrentan para obtener bienes básicos imprescindibles, y eso a su vez pues ha conllevado a diversos estallidos sociales referente a los impactos o estas problemáticas que fueron más evidentes y de las cuales en los temas en los que nosotros trabajamos, pues es referente a estos 4 objetivos de desarrollo sostenible: el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, y principalmente que tiene que ver con lo que les voy a platicar el día de hoy, es el objetivo 12 de producción y consumo responsable. Estos objetivos se han visto alterados o se han visto más evidenciados, el que digamos se está más lejos de alcanzarlos en el 2030, ya que se había venido viendo un progreso positivo con respecto al cumplimiento de estos objetivos. Sin embargo, debido a la pandemia, pues hubo repercusiones negativas en diversos aspectos que han contribuido a que estos objetivos pues se vean un poco alterados. Dentro de estas repercusiones, pues está la cuestión de salud, de educación, empleo y pobreza, que estos pues han provocado un gran impacto, al menos en el territorio de Tamaulipas, al igual que de manera global en Latinoamérica. Se han evidenciado muchas de estas problemáticas. Específicamente en Latinoamérica se menciona como principales comorbilidades en defunciones positivos a COVID-19. Si se fijan, los primeros 3 lugares es la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que estas, aunque son en ocasiones enfermedades multifactoriales, están en su mayoría o son enfermedades asociadas a una inadecuada alimentación. Entonces, de ahí el que esta falta de alimentación o que no se lleve a cabo una dieta correcta en la población, pues ha provocado que haya un incremento en estos casos, en la mortalidad provocada por esta pandemia. En México, conforme disminuye la posición socioeconómica, también se ha observado que se incrementa la probabilidad de tener obesidad, hipertensión y diabetes. Y eso con la consecuente impacto social y económico que conlleva. Entonces, debido a ello, la ONU y la FAO advirtieron que la pandemia del coronavirus ha provocado un aumento también del desperdicio de alimentos perecederos, principalmente en países de bajos ingresos. Y este aumento de desperdicio, a su vez, no solamente se desperdicia el alimento como tal, sino se malgastan todos los recursos que son utilizados para producirlos, como lo es el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el dinero invertido, que eso a su vez impacta o influye de manera negativa en otros de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la pandemia de COVID-19 provocó una llamada de atención sobre la necesidad de transformar nuestros sistemas alimentarios con el fin de hacerlos más sostenibles para las personas y el planeta. Y dentro de estas etapas que conforman un sistema alimentario, el último eslabón como tal son los consumidores.
y a nivel ya más local, en los hogares es donde se considera que hay una de las mayores de generación de desperdicios de alimentos. De ahí que se haya definido o delimitado como tal este estudio en determinar cuáles son estos desperdicios que se generan en el hogar para poder establecer algunas estrategias que permitan a su vez reducir esta problemática y las consecuentes problemáticas que conlleva el que no se tenga un acceso a alimentos que cumplan una dieta correcta. Entonces, es por ello que el objetivo del trabajo que realizamos fue proponer estrategias de sensibilización que permitan reducir los principales desperdicios de alimentos que se generan en los hogares, principalmente para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias tamaulipecas. De manera inicial, el estudio lo comenzamos a realizar en el primer semestre del año 2020. Entonces, acudíamos directamente a hacer las entrevistas para aplicar de manera presencial las encuestas, para que esta encuesta ya previamente está validada por la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Chihuahua, la cual ambos estados pertenecen también a la zona norte de México. Entonces, como lo mencionó ahorita el maestro, como pertenecemos a una red nacional de pérdidas y desperdicios de alimentos, entonces el objetivo era hacer un estudio comparativo de si los demás factores socioeconómicos de cada región influyen en la generación de estos desperdicios en estos 3 estados del norte, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Entonces, les comentaba que de manera inicial se realizaban de manera presencial. Sin embargo, en marzo, cuando comenzó la situación de la cuarentena, se tuvo que diseñar la encuesta bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma Microsoft Forms, en la cual ese link se compartía a la población de madres de familia. En total, logramos tener encuestadas 400 madres de familia de la ciudad Victoria, Tamaulipas, las cuales cumplieran los requisitos establecidos previamente en los criterios de inclusión. Una vez que se contestaron estas encuestas, se hizo el análisis de datos para estimar los principales desperdicios de alimentos y las causas que originaban estos desperdicios, para finalmente establecer propuestas de estrategias que permitieran reducir esos desperdicios y a su vez garantizar esta seguridad alimentaria y nutricional en esta población. De manera indirecta, en esta encuesta nos permitió determinar también el grado de inseguridad que presentaban las familias. Entonces, que ahorita les comento al respecto, qué es lo que logramos encontrar asociado a lo que es la inseguridad alimentaria en esta población. De manera general, la población de la mayoría de las encuestadas tuvieron en un rango entre 36 y 50 años y en menor proporción madres de familia más jóvenes. Sin embargo, tuvimos un alto porcentaje de madres de familias mayores de 51 años. Entonces, el que sean madres ya mayores sí influyó un poco en lo que son los resultados, ya que hay una mayor concientización en lo que respecta al cuidado y a la compra o manejo adecuado de estos alimentos. Ahora, se eligió como tal las madres de familia, decía, porque son los principales actores involucrados en la compra y la preparación de los alimentos. Y por lo tanto, pues ellas son las responsables de minimizar o eficientizar los recursos disponibles en esa familia para poder satisfacer esta necesidad básica de la alimentación. Con respecto a la frecuencia con la que desperdician alimentos, fue un alto porcentaje, de hecho la mitad de la población siempre consideran que siempre hay algún desperdicio de un alimento en diferente proporción. Y esto pues es preocupante, ya que sabemos que ahora con las restricciones sanitarias que muchas personas perdieron el empleo, pues tuvieron que ajustar como tal los recursos que ingresaban a la familia para satisfacer esas necesidades básicas. Entonces, como eso comenzó, les decía, antes de lo que era la pandemia,
si aplicáramos de nuevo la encuesta, veríamos que esa frecuencia con la que se desperdicia disminuiría, ya que se hizo una mayor concientización del aprovechar de manera integral los alimentos que tienen disponibles cada familia. Que de hecho si hay otros estudios que han realizado en otros estados relacionado con este punto, en lo cual se ha visto que en la pandemia sí hubo una reducción en cuanto al desperdicio de alimentos, pero fue más que nada asociado a los menores ingresos que se tenían en las familias. Con respecto a la cantidad de dinero gastado en la semana en alimentos para el hogar, la mayoría de la población mencionaba que de 500 a 1,000 pesos, lo cual sabemos que del salario mínimo de muchas personas que trabajan, como se menciona, al día, pues ellos sí, les decía, sí se ven limitados a la adquisición de ciertos alimentos o ven como tal las necesidades básicas que se tenían que atender, que una de ellas también fue el destinar ese recurso para el uso de o la compra de un equipo de cómputo o la renta del internet, las cuales por la modalidad virtual de que se comenzaron a dar las clases virtuales, pues cierta cantidad de dinero era destinada para esas necesidades que fueron emergentes y pues no se tenían previstas como tal. Con respecto a los ingresos semanales de todos los miembros de la familia, la cual es en promedio los integrantes de una familia de las que se entrevistaron eran entre 3 a 6 integrantes. Entonces, ese ingreso oscilaba principalmente de 2,250 a 4,500. Que si comparamos con respecto a esta gráfica circular, una gran parte de este recurso, les digo, era destinado a la que era la compra de alimentos y la otra era principalmente a la adquisición de estos servicios que fueron emergentes con respecto al equipo de cómputo y al servicio de internet. Con respecto a la frecuencia del cocinado de alimentos, más de la que se consume habitualmente en el hogar, la mitad de la población mencionaba que a veces o ocasionalmente sí preparaban más alimentos de los que realmente consumen. El problema es que se le hacía a esos alimentos que no se consumían en el momento de prepararlos. Y de ahí fue que se originó el que hay una gran proporción de estas familias en las cuales sí considera que tiran alimentos directamente, es decir, no se les da algún otro uso o no ven una estrategia en la cual se pueda reutilizar esos recursos para minimizar como tal esa pérdida de recursos que les comentaba, que no solamente es el tirar el alimento como tal, sino todo lo que implica y que hay detrás del obtener esos alimentos o tenerlos disponibles en nuestro hogar. Y muchas veces, de hecho, la mayoría de las personas encuestadas no estaban conscientes como tal de todo lo que implica el tener un alimento disponible en nuestras mesas. De allí la importancia de una sensibilización y concientización con respecto a todo lo que implica y todos los actores involucrados en que tengamos siempre disponibilidad de estos alimentos, siendo los principales alimentos que más se desperdician con respecto a los de origen vegetal, son principalmente las frutas y verduras. Posteriormente, lo que eran las leguminosas y cereales y en menor proporción lo que son los cereales, principalmente las tortillas y los panes eran los que ellas mencionaban que se desperdiciaban con mayor frecuencia. Pero una disculpa, ya que aquí eran los de origen animal, resaltando principalmente la leche y los productos lácteos, seguido de los productos cárnicos, eran los que más se desperdiciaban dentro del hogar en una proporción considerable. Ahora, ¿cuáles eran o ellas a qué atribuían las causas por las cuales desperdiciaban o tiraban directamente estos alimentos? Una era porque compraban más de lo que consumían. Es decir, cuando iban a hacer las compras,
nuevamente solían adquirir si algún producto estaba en oferta sin que estuviera como tal en su lista o fuera un producto básico que tuvieran que adquirir. O también compraban de más por ir menos por la frecuencia de ir al súper. Esto se vio más evidente en la situación de cuando comenzó la cuarentena, en la cual, como había restricciones en cuanto al acceso de los supermercados y que las personas estuvieran expuestas a lo que era el virus, entonces hubo una mayor restricción para poder adquirir más alimentos. Entonces, al momento de que iban las madres de familia a hacer estas compras, pues compraban de más para evitar esta situación de una mayor exposición. La segunda causa fue que alimentos más mal preparados, más cocinados o preparo demasiado. Entonces, el preparar de alimentos de más de los que normalmente solían consumir, en caso de que hubiera algún excedente, no se le veía alguna opción de poder reutilizarlos o consumirlos posteriormente, si no se tiraban directamente. En ocasiones, al momento de adquirir algunos alimentos, el que estuvieran mal empacados, ya fuera que el envase estuviera roto o abierto, o cuando los abrían ya había sobrepasado lo que era la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente, eso provocaba que al tener una vida útil más baja y por lo tanto, para evitar algún riesgo de intoxicación, pues desperdiciaban o tiraban directamente estos alimentos. Y esto también tiene que ver mucho con la educación de lo que son las personas, ya que en ocasiones de hecho la mayoría no comentaban que no leen como tal las indicaciones en cuanto a la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente que vienen en las etiquetas, además de las condiciones de conservación que se menciona dentro de ellas de cada uno de los alimentos. Y otra causa en menor proporción fue los alimentos mal seleccionados. Lo compró y estaban cerca de vencer. Entonces, esto aplicaba principalmente a productos más frescos, en los cuales, si no se hacía una selección adecuada, de acuerdo, por ejemplo, al estado de madurez de algunas frutas y verduras, pues por lógica se les deterioraban rápidamente en el hogar y al momento de quererlos consumir, pues estos ya no estaban aptos para su consumo, por lo tanto los tiraban directamente. Entonces, de acuerdo aquí les digo, les mostré los principales resultados de los que obtuvimos. Sin embargo, se hizo dentro de les decía, dentro de esta encuesta, también venían otros indicadores relacionados con el determinar el grado de inseguridad alimentaria, siendo en promedio una inseguridad alimentaria moderada, lo cual pues sí es preocupante, ya que a pesar de que sí tenían acceso estas madres de familia al hogar, podían ellas evitar el desperdiciar alimentos, aún así presentaban deficiencias en cuanto al acceso, porque se tenía como tal a determinados grupos de alimentos. De hecho, me comentaban que el consumo de carne o de pescados era muy paulatino, ya que les daban prioridad principalmente a alimentos ricos en carbohidratos para mantener básicamente la energía necesaria para poder subsistir durante la cuarentena. Entonces, Juan, algunas de las estrategias, ¿sí? sí, 2 minutos para cerrar la presentación, por favor. Así es, gracias. Gracias. De las que les sugerimos a través de algunas infografías y algunas guías así sencillas, pues era el consumir los alimentos según el orden de compra, la planificación de las comidas de la semana, es decir, realizado de manera semanal, y no por quincena, que era como la mayoría lo solía hacer, o si lo hacían por quincena, programar de manera adecuada, de acuerdo a las porciones que se requerían, esas compras y esa preparación. También el consumo consciente de los alimentos, es decir, comer los alimentos que se prepararon previamente, aprovechando cada parte de estos alimentos, ya que había mucho desperdicio en cuanto a la cantidad de subproductos o partes no comestibles de algunas frutas y verduras, y de hecho en ocasiones ni siquiera las comían o las adquirían por considerarlas ellas de un aspecto feo o más maduras. Entonces ahí como tal, allí se están generando desperdicios de estos grupos de alimentos, que fue el principal, el que se cuantificó como de los que se desperdiciaban.
Otras estrategias es el almacenamiento adecuado de los alimentos, el funcionamiento de los refrigeradores o refrigerar o congelar productos frescos para que estos duren más tiempo. Preparar conservas con excedentes vegetales en caso de que estas, por ejemplo, si ya habían comprado frutas y verduras que tuvieran este mal aspecto o esta forma que ellas que consideraban feas, esas pues, a su vez se les puede dar algún tratamiento de conservación que prolongara un poco más su vida útil y tuvieran acceso a esos alimentos. Compartir la comida que no se consuma en fiestas o reuniones, que aunque pues las fiestas y reuniones se limitó por la situación sanitaria, aún así había excedentes de comida que si no se guardaban o se consumían posteriormente, estas se tiraban directamente a la basura. Y establecer un día para cocinar los alimentos que lleven más tiempo en la casa, aquí considerando pues las primeras entradas y primeras salidas que ellas tengan en sus almacenes o refrigeradores de los alimentos que fueran adquiriendo. Entonces, finalmente, las conclusiones a las que llegamos, al menos en esta primera parte o en esta primera exploración de qué era lo que estaba ocurriendo con respecto al desperdicio de alimentos en esta situación sanitaria, pues fue que los alimentos que más se desperdician en los hogares tamaulipecos fueron principalmente los lácteos, frutas y verduras, cuya cantidad varió de acuerdo con el nivel socioeconómico de cada familia, lo cual es un aspecto importante que hiciera que se observaran diferencias significativas con respecto al nivel socioeconómico, ya que un comportamiento un poco diferente asociado con algunas variables que también se cuantificaron. Las principales causas de desperdicio en los hogares de las madres encuestadas son comprar más alimentos de los que se pueden consumir, los cuales suelen tirar, regalar o donar, y esto más que nada debido a una inadecuada planificación de las compras, la cual, digamos, podría ser al menos una de las principales estrategias que podríamos implementar para reducir el impacto que tiene en el desperdicio de alimentos. Y para minimizar los impactos sociales que conlleva el desperdicio de alimentos, es necesario establecer estrategias de concientización y sensibilización para de esta manera contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional no solamente de la población tamaulipeca, sino de manera general con respecto a esta concientización y sensibilización, que de hecho el día de ayer, 29 de septiembre, a nivel internacional se considera el Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, las cual para la clave con la que promovieron en este año fue pon fin a la pérdida y el desperdicio de alimentos por las personas y por el planeta. Y pues aquí les muestro el logo de la red que les comentaba de manera inicial a la que pertenecemos para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, en la cual participan instituciones de diferentes estados y cuyo objetivo es principalmente eso, el reducir estas pérdidas y desperdicios y de esta manera contribuir a la seguridad alimentaria de la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Juan Francisco por su intervención, que sea también la oportunidad para aprovechar y vincularnos a la conmemoración del Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida de Alimentos. Llama la atención justamente porque el alcalde en su intervención inicial estaba hablando justamente de la desigualdad de territorios y allí también hacía referencia a la población migrante, en la cual también nosotros tenemos un gran número hoy, el hacinamiento de las personas y que guarda relación directa con el tema de la seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos. Bien, en el chat se ha colgado un link para que por favor registren la asistencia para su posterior certificación y vamos entonces a dar un espacio para preguntas. Les ruego ser muy concretos en las respuestas oportunas. Entonces empecemos en el mismo orden de las exposiciones. Para nuestro alcalde Gonzalo, nos preguntan varias cosas. Uno, tiene que ver con el diálogo, si se generó procesos fluidos de diálogo ya con los gobiernos vecinos, en virtud de que muchas veces son un poco aislados estos diálogos, o principalmente en Colombia se evidencia mucho. Dos, dentro de la exposición se mencionaba que habían muchos desaciertos por parte del gobierno central, principalmente en el manejo, en la toma de ciertas medidas, pero también se está solicitando, si usted nos puede compartir una o dos de medidas exitosas definidas desde el gobierno justamente central. Y tres, qué nuevas estrategias se generan a través
del aprendizaje derivado de la situación que hemos vivido. Muchas gracias. Sí, voy a partir por la segunda, que creo que es más fácil responder. Yo describí con detalle las dificultades que tuvimos en las estrategias para abordar la pandemia y sus efectos. Y creo que pese a ello, probablemente hay una dimensión que es la más importante para destacar, en la que creo que efectivamente el nivel central jugó un rol decisivo, valioso, y que se ha valorado a nivel nacional, que tiene que ver con haber muy oportunamente previsto las estrategias de compra, de resguardo, de dosis de vacunas para el momento en que estas tuvieran que empezar a implementarse. Yo creo que eso ha sido decisivo para efectos de tener hoy día no solo una tasa de contagio muy, muy baja, sino además que oportunamente hayamos generado lo que se denominó estrategia de rebaño. Yo creo que ahí hay una cuestión importante. Y otra que yo creo que fue tímida, pero que ayudó mucho, es que se generó un sistema de provisión de camas críticas a nivel nacional, en virtud del cual el Estado no solo dispuso de las camas públicas, sino que pudo garantizar cualquier cama privada con el propósito de asegurar la salud de la población. Yo diría que esas son dos cuestiones relevantes que se hicieron bien, y en general, en materia de las estrategias, más bien creo que hubo mucho error, justamente derivado de pretender una acción centralista más que una acción radicada en los gobiernos locales. Entonces, políticas de colaboración con los gobiernos vecinos, formas de colaboración. Alcalde, perdón, tenemos problemas con su retorno. ¿Se escucha bien? Yo escucho perfecto. Qué pena, se nos cortó un poco y no escuchamos la segunda con relación al gobierno vecino. Quizás tenemos un problema con la señal. Perfecto, ahora sí le escuchamos. Perdón. Digo, tanto desde el punto de vista de los gobiernos locales, establecimos estrategias de trabajo colaborativo con el resto de los gobiernos locales de nuestras ciudades, y en ese sentido establecimos lazos de colaboración vecinal. Y desde el punto de vista del gobierno central, yo diría que en general hubo poca estrategia conjunta con los países vecinos, sin perjuicio de que, por supuesto, en lo relativo a control de fronteras, atendiendo especialmente a las variantes que han tenido que tratar de restringirse en el paso de un país a otro, yo creo que hubo ahí importantes lazos de colaboración. Falta mucho en materia de colaboración vecinal a nivel de estados. Afortunadamente Chile hoy día ha estado contribuyendo tímidamente, pero en la línea correcta, con otorgamiento de vacunas a algunos países vecinos que han tenido más dificultad con aquello. Ay, no me... Gracias, señor Perdón, alcalde. no. Sí. Que me faltó una que no me acuerdo cuál era. La tercera tiene que ver con el aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué aprendizaje nos deja la situación actual? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que nosotros quisimos plantear, el primer aprendizaje es que los gobiernos, los municipios, siempre decimos en Chile que los municipios son la puerta de entrada al Estado. La pandemia demostró que somos la puerta de entrada, el baño, la cocina y el living. Así que creo que es muy importante fortalecer el rol de los gobiernos locales y contribuir a descentralizar nuestro país y probablemente lo propio en la región. Segundo aprendizaje,
que es muy importante el rol de los trabajadores de la educación y de la salud a nivel primario, porque efectivamente jugaron un rol muy decisivo para sortear no solo la dimensión sanitaria, sino el resto de los efectos. Y el tercero es que tenemos que ser capaces de, cuando enfrentamos situaciones de crisis, establecer mesas de colaboración que integren las distintas realidades del país, que integren el nivel central, regional y local, y por supuesto que las estrategias se hagan cargo de las particularidades, especialmente atendiendo a la desigualdad social que vive nuestro país. Muchas gracias, señor alcalde. Roger, queríamos mirar si el liderazgo en tiempos de COVID, efectivamente en el tema de los jóvenes, generó algunas características específicas de su comportamiento y demás. Uno. Dos, igualmente, ¿cuál es la experiencia adquirida a partir de la situación actual que hemos estado viviendo en ese proceso de formación? Y tres, ¿cómo hicieron para no perder, digamos así, esa alianza que se tienen con los gobiernos locales, toda vez que muchos de los esfuerzos, justamente los recursos y demás, se trasladó al tema de atención de la población y de vacunación y entre otros? Sí, gracias, Juan Manuel. Empiezo por la primera pregunta. O sea, el liderazgo de los jóvenes en este contexto, muchos de ellos que pertenecen a organizaciones juveniles volcaron sus esfuerzos, y eso fue gratamente identificado, para apoyar la emergencia sanitaria a través de donaciones, de voluntariado, ¿no? Con el sector público, con el tema del proceso de hacerse las pruebas, de la vacunación, ¿no? Durante este proceso comunitario se dio mucho este tema, por ejemplo, así como sucedió en Chile, lo ha dicho el alcalde de Independencia, el tema de las ollas comunitarias. Aquí en Perú también se trabajó mucho ese tema, se sigue trabajando ante la emergencia sanitaria, ante la crisis social y económica que impactó, ¿no? Entonces ellos también apoyaron en el tema de voluntariado, ¿no? Y a través de estas iniciativas, de estas políticas a nivel de la municipalidad, trabajado con nosotros, yo creo que ha ayudado mucho a fortalecer esas capacidades y a generar más contactos y redes. ¿Por qué? Porque el fomentar estos consejos, estos comités metropolitanos, les permite a ellos tener contacto con otras organizaciones juveniles de otras zonas de Lima, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso les permite ampliar y decir, ah, bueno, tú estás haciendo esto, yo estoy haciendo esto, podemos contactarnos, y se han dado varios casos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, digamos, de tener este marco de incidencia para ampliar el impacto que uno viene haciendo, ¿no? Y también nosotros, y creo importante mencionarlo, ¿no? Porque lo mencionó mucho el alcalde, me parece importante recalcarlo como desde el sector privado. O sea, de hecho, en el proceso de la emergencia sanitaria no hemos sido ajenos, ¿no? A nosotros nos impactó, pero más impactó en zonas de pobreza, ¿no? En zonas, digamos, municipalidades donde había una pobreza más focalizada, impactó tanto a nivel de las muertes, lamentablemente, y también del impacto económico y social, ¿no? Entonces nosotros también hemos tratado de apoyar en articulación con el Ministerio de Salud, la donación de EPPs, que son estos, digamos, artículos de seguridad, mascarillas, entre otras cosas, alcohol, también con el apoyo de donar para plantas de oxígeno, que ha sido fundamental en nosotros nos tocó una segunda ola brutal, ¿no? Aquí en Perú, y que nosotros hemos permitido, digamos, trabajar eso. Ya se han instalado plantas de oxígeno, ¿no? Y también de las donaciones con las ollas comunitarias, ¿no? No sé cuál era la segunda pregunta, discúlpame que no tengo buena memoria ¿puedes repetir? Creo que estás con el micro, Juanma. No te escucho. Discúlpame. Una tenía que ver con el liderazgo, las características de ese liderazgo justamente juvenil en esta época. Dos, el tema de la estrategia para conservar la alianza con el Estado, porque volcó, la mayoría de los estados volcaron sus esfuerzos a la atención de la pandemia. Y tres, qué oportunidades, qué aprendizaje se da a partir de todo esto. Sí, o sea, la estrategia para conservar es que nosotros nunca perdimos contacto digamos, con el sector público, ¿no? Y se dio en el contexto de la pandemia, o sea, se dio la manera de cómo desde el sector privado como empresa podíamos apoyar,
¿no? Y a través también de nuestros proyectos, que la mayoría eran presenciales, imaginen cómo nos impactó a nosotros como asociación. Igual buscamos comunicarnos a través del WhatsApp, a través de reuniones virtuales, ¿no? A pesar de que a veces, muchas veces, el tema en algunas zonas, el tema del acceso a Internet no es el mejor, pero buscamos involucrarnos y seguir estando en contacto, ¿no? Y de esa manera no perder el norte, si bien muchas de las actividades se volcaron al tema filantrópico, pero no perder el norte de trabajar con la municipalidad a nivel local y también con las mismas líderes locales, jóvenes, ¿no? De las municipalidades, ¿no? Entonces, jóvenes, perdón, de organizaciones juveniles que tienen un impacto en su zona local. El aprendizaje yo creo que es importante mencionar que en el aspecto de, como te digo, de nuestros objetivos, de nuestros enfoques, de tanto desarrollo sostenible, desarrollo de base, ¿no? Yo creo que a pesar de las crisis que puedan haber, como esta se ha dado, que esta es una crisis mundial que a todos nos ha afectado, pero en algunas zonas más que otras, digamos, no perder, como digo, ese norte y tener siempre claro la comunicación con los diferentes sectores de la sociedad. En este caso, desde el ámbito público, pudiéndonos articular a actividades que ellos ya venían haciendo. No, y yo he contado el caso a nivel de juventud, pero también a nivel de salud, a nivel del apoyo comunitario, ¿no? También, y también entrando en contacto, teniendo un contacto constante con las organizaciones, organizaciones de base, ¿no? Eso es súper importante, que nos ha permitido seguir manteniendo. Hoy actualmente hemos implementado ante este contexto, y creo que se va a quedar, todos nuestros servicios a nivel de proyectos a nivel virtual, ¿no? Entonces eso nos ha permitido también seguir llegando, ¿no? Y seguir teniendo contacto. Yo creo que es una forma de, en las crisis, ver oportunidades, ¿no? Y ha sido muy beneficioso en ese aspecto, y seguir trabajando, ¿no? Porque aún la emergencia no termina, y creo que y nuestros proyectos tampoco, ¿no? Y eso creo que creo que el principal aprendizaje que yo podría recalcar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, amigo Roger. Juan Francisco, algunas inquietudes. ¿Qué tanta atención le prestan los gobiernos locales al tema del desperdicio de alimentos? Una. Dos, teniendo en cuenta los resultados de este ejercicio que ustedes realizaron, ¿qué se sigue para la Universidad de Tamaulipas y para la red en torno al desperdicio y el impacto en el territorio? Y la última que genera para todos, ¿qué aprendizaje nos deja la pandemia en temas de desperdicio de alimentos? Gracias, maestro. Con respecto a la primera pregunta, el gobierno, al menos el municipal, ya que fue al menos en esta parte el estudio muy localizado en Ciudad Victoria, entonces ellos como tal han, digamos, tratado de minimizar esta problemática con respecto a las donaciones en bancos de alimentos, y esos bancos de alimentos a su vez tienen convenios con lo que son los supermercados para ellos captar estos alimentos que ya están próximos a caducar o no cumplen las características de calidad que solicitadas por cada uno de estos supermercados, y ellos hacen pequeñas despensas en las cuales distribuyen a la población más vulnerable que acude o está registrada ante estos bancos de alimentos. Otra estrategia que han implementado el gobierno municipal son algunos comedores comunitarios, que así es como le llaman aquí, en los cuales también se preparan platillos, los cuales ahí hay personal también de nutrición, en los cuales tratan de dar un poco balanceada estos platillos, principalmente a adultos mayores, es a la población que más se atiende en ellos, y a las mujeres embarazadas o a madres solteras, son la principal población que ahí se atiende. Esto relacionado, por un lado, a lo que es el apoyo o qué se puede hacer con estos alimentos y contribuir a esta seguridad alimentaria. Sin embargo, el problema que, digamos, no hemos logrado alcanzar de hecho de manera nacional, porque no solamente aquí en Tamaulipas, sino con otros colaboradores de la red, que tiene que ver con respecto a la segunda pregunta, que qué resultados siguen con respecto a ello, es el establecimiento de políticas públicas, es decir, que de manera regulatoria se establezcan lineamientos
para evitar todo este desperdicio, ya que no se tiene como tal regulado el que no tiremos como tal alimentos, o si hay pérdida de alimentos, pues este tiene un impacto ambiental. Entonces, este impacto ambiental también no lo han considerado como tal. Entonces, por ambos puntos, o sea, por una parte, la cuestión de alimentación y nutrición, políticas públicas que realmente contribuyan a que se utilicen de manera integral estos alimentos y se aprovechen, pero por otra, el reducir el impacto ambiental que conlleva todo este desperdicio de alimentos. En ambos puntos es donde la red estamos tratando de incidir a nivel, les digo, desde municipal, estatal y nacional, en establecimiento de estas políticas que de manera regulatoria hay organismos que verifiquen y eviten que se continúe este desperdicio. Y con respecto al aprendizaje que nos dejó esta situación, o más bien, aunque actualmente aquí estamos en situación sanitaria, que aquí lo manejan por semáforos, entonces aquí el que esté en semáforo rojo o semáforo naranja tiene muchas restricciones el poder realizar muchas actividades cotidianas. De hecho, lo que les comentaba, no seguimos dando todas las clases virtuales, no se ha tenido apertura de muchos locales, también no solamente de las escuelas, sino de otros lugares como que contribuyan a lo que es la economía local. Entonces, el aprendizaje que yo más considero es lo que les comentaba en la conclusión final, una mayor concientización y sensibilización que tenemos, el que no siempre obtenemos disponibles, o más bien asumimos que siempre vamos a tener disponibles alimentos. Y si les comenzamos a involucrar no solamente a las madres de familia, porque de hecho nos comentaban que los jóvenes son los con los que más batallan ellas para el consumo de ciertos alimentos, y pues en sí ellos lo desperdician. Entonces, más que nada esa concientización iría en toda la población, que realmente estemos conscientes de que no siempre vamos a tener disponibilidad de estos alimentos, y lo que implica o todos estos recursos que hay detrás para nosotros tener siempre algún alimento que a su vez va a contribuir a nuestra salud, y esa salud a su vez pues va a evitar que nos enfermemos o de todas estas comorbilidades asociadas al COVID. Que en los hospitales, al menos aquí, se han dado cuenta de ello, de que las personas principalmente con obesidad son las que tienen un mayor índice de mortalidad, y pues en sí la obesidad está muy asociada a ese consumo inadecuado de alimentos. Entonces, gracias, maestro. Muchas gracias, doctor Juan Francisco. Nuestro compañero Néstor Contreras quiere hacer una pregunta directamente al alcalde de la Municipalidad de Independencia. Y hola, alcalde, mucho gusto por acá de Temuco, de la Universidad de la Frontera. Yo he seguido bastante atento las intervenciones en televisión, y la verdad que me parece muy claro, muy preciso también en su respuesta, en su análisis, en sus críticas. En términos de gestión municipal, yo veo dos cosas y no sé si usted está de acuerdo. Lo primero es que en general los municipios eh, no han incorporado últimamente el tema de la planificación de riesgo, desastre, emergencia, ¿no? Siento que ahí quedó un poquito al instinto municipal, al instinto de la autoridad de los directivos poder abordar esta emergencia que tuvimos hace ya un año, y siento que ha venido desde hace mucho tiempo, no hemos aprendido, hemos tenido terremotos, en nuestra región tenemos erupciones volcánicas, inundaciones, etcétera. Siento que ahí tal vez falta, y esto en general, abordarlo planificadamente, con protocolos, con participación ciudadana, técnico, político, poder tener un procedimiento de alguna manera un poco más estandarizado y socializado, ¿no? Y en segundo lugar, también desde mi rol de la formación, desde la academia, también siento que nos falta preparar a los profesionales en esas áreas, independientemente del ámbito, en lo social, en las ingenierías, en la salud, etcétera. También siento que hay un desafío, una deuda pendiente en la formación de nuestros estudiantes, indistintamente el área, insisto,
profesores, trabajadores sociales, sociólogos, etcétera, y también desde la ingeniería, la ciencia un poquito más dura, ¿no? No sé si comparte esta apreciación y si es que tienen ahí alguna iniciativa que pueda ser también interesante de replicar o conocer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Néstor. La verdad es que tú pones un tema súper importante. Yo al final, cuando hablé de los aprendizajes, hablaba de cómo país, para efectos de la pandemia, quizás esta iniciativa que nosotros propusimos y que, como tú sabes, finalmente fue un poquito la formalidad y no el fondo, tener una mesa nacional que integrara a los distintos actores para tener estrategias país en materia en este caso de la pandemia, y yo creo que da cuenta de que efectivamente desde el nivel central, yo insisto harto en esto, se desestima el rol que pueden jugar los gobiernos locales, no solo respecto a la pandemia, sino respecto de, efectivamente, como tú muy bien dices, la gestión del riesgo de desastres, siendo Chile un país con una cantidad importante de desastres, como tú sabes. Yo siempre cuento el caso del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero. Lo cierto es que en algunos lugares muy apartados del país, en alguna isla, en Juan Fernández y otras, estaba la autoridad local esperando que la autoridad del nivel central le diera la autorización para evacuar en circunstancias que la realidad concreta tiene más proximidad para resolverla allí. Entonces, tenemos un modelo centralista de abordaje de la gestión del riesgo. Sin perjuicio de eso, primero creo que hemos avanzado una cantidad importante a partir de las modificaciones que se han ido haciendo a la ONEMI. Segundo, está incorporado en los gobiernos locales progresivamente la gestión del riesgo. Efectivamente tenemos hartas precariedades en el mundo municipal, muchas todavía están en la línea de lo que es la emergencia, pero hay progresivamente un entendimiento de lo que es la gestión del riesgo a nivel local. La Asociación Chilena de Municipalidades, a mí me tocó participar personalmente en Sendai, nos jugamos porque hubiese una explicitación del rol de los gobiernos locales en la gestión del riesgo de desastres, de manera que creo que como país estamos avanzando hacia allá, pero efectivamente faltan capacidades profesionales, falta conocimiento, no hay un área de los municipios que se dedique específicamente a esto, y yo creo que eso permitiría especializar, profesionalizar y hacer que no dependa de la voluntad política de un alcalde, sino de condiciones institucionales, y ciertamente yo insisto, también supone la voluntad del Estado central de dotar de estas capacidades y de recursos a los gobiernos locales para abordar esto de manera más sistemática. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, alcalde. Nosotros, nuestra temática en general versa sobre el desarrollo local y el desarrollo local debe incorporar además este ámbito, ¿no? Esta dimensión de la vida que cada vez al parecer está más presente. Por lo tanto, como bien usted dice, incorporar procedimientos, protocolos, fortalecer capacidades, atribuciones también a propósito de ser un país muy centralista, ¿no? Que en algunos países que nos acompañan acá pueden ser de una manera similar o menor, pero nosotros somos hiper centralistas también, ¿no? Sí. Perdón, Juan Manuel, no quiero monopolizar, solo una frase más, pero a propósito de lo que dijo Néstor, pero también de lo que nos contaba Roger. Quizás otro aprendizaje, lo digo a propósito de la reflexión de Néstor, es que también hemos aprendido que sin perjuicio del rol primordial que le corresponda a cada institución, la clave es el trabajo colaborativo. Y eso incluye al sector público y privado, incluye a la academia y ciertamente incluye muy especialmente a las comunidades, que mientras más organizadas, más activas, más comprometidas con su territorio, pueden jugar un rol muy decisivo. Gracias, señor alcalde. Me Muchas quitó gracias. la palabra de cierre. Justamente les iba a cerrar, justamente indicando eso, que teníamos hoy tres experiencias, una desde el gobierno, desde el sector público, del gobierno local, otra desde el sector privado y el otro desde la academia y la universidad, que definitivamente todos apostando justamente por el desarrollo del territorio, por la mejora de las condiciones de vida de la comunidad y que en últimas es el fin de todos nosotros.
Agradecemos entonces la participación de nuestro alcalde Gonzalo Durán, de nuestro amigo Roger Bustamante y de nuestro ilustre doctor Juan Francisco Castañón. Les invitamos, les queremos pedir un último favor antes de irnos, y es que nos ayuden con la validación y la evaluación del evento, de la actividad que se está realizando. Entonces hay un link allí en el chat de la reunión. Y adicionalmente, pues aprovechar estos segundos que nos quedan para invitarles a los próximos encuentros. El próximo 28 de octubre tendremos la posibilidad de dialogar, de conversar acerca de la sostenibilidad y los objetivos del desarrollo sostenible. Y por último, cerraremos este ciclo de encuentros el 25 de noviembre con proyecciones de alianzas latinoamericanas, ¿cierto? Queremos que cada vez más tengamos más personas de diferentes sectores discutiendo, compartiendo experiencias y aportando y generando red en este sentido. Entonces agradecemos nuevamente a cada uno de nuestros invitados, a toda la audiencia que nos acompañó en este encuentro virtual y esperando vernos próximamente. Entonces, hasta una próxima oportunidad, especialmente el próximo 28 de octubre. Un abrazo para todos y un feliz resto de día. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Saludos, Ernesto. Bye. Gracias. Chao, alcalde, gracias. Chao, chao, que Gracias, estén señor muy bien. alcalde. Hasta luego. Evaluación de la